Primero agradecido de que hayáis elegido nuestra diócesis para pasar este campamento. A ver si el tiempo también nos acompaña. Supongo que habrá, como son 20 días de campamento, bueno, pues supongo que habrá un poco de todo, pero que estupenda, me parece genial que también recibamos visitas como las vuestras, porque siempre, ¿no? Pues en este tipo de visitas de campamentos, pues os encontráis con gente, pues es una renovación de un espíritu joven, ¿no? Que vuestra experiencia, seguro que con la gente con la que os vais a cruzar estos días, pues seguro que vais a también sembrar una semilla, porque eso es así, allá por donde vais, y no solo me refiero a los partidos de fútbol, sino cualquier encuentro que tengáis por ahí, seguro que dais testimonio y dejáis un buen ejemplo ante mucha gente. Yo soy obispo de San Sebastián, esta es una diócesis que tiene como extensión la provincia de Guipúzcoa, que tiene como capital San Sebastián. Y también quiero deciros que habéis llegado a hacer este campamento en un momento histórico que para nosotros es importante, porque resulta que estamos celebrando 500 años de la conversión del que es nuestro patrono. El patrono de Guipúzcoa es San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola, pues aquí me enteré yo que tengo un Íñigo a mi izquierda, y bueno, pues la verdad es que es nuestro mayor orgullo, ¿no? Nuestra diócesis pues es muy conocida en muchos lugares porque aquí nació San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, como sabéis. Pero no solamente fundador de los jesuitas, sino que él, pues yo no soy jesuita, no soy jesuita, y también me llamo Ignacio, por cierto, y me considero hijo también de Ignacio de Loyola. Y muchos hemos bebido de San Ignacio de Loyola, de su espiritualidad, de una cosa que se llama los ejercicios espirituales, que si queréis luego hablamos de ella. O sea, San Ignacio de Loyola, hace 500 años, por estas fechas, estaba convaleciente en la Casa Torre de Loyola, donde a ver si podéis ir a hacer una visita, que merece la pena que estando aquí hagáis esa visita. Allí había una Casa Torre, para su familia era una familia pues noble, feudal, ¿no? Él cayó herido, tal como un 20 de mayo de hace 500 años, cayó herido en la defensa del castillo de Pamplona. Le llevaron en una camilla, le llevaron pues, en un viaje de 3 o 4 días hasta Loyola, y allí estuvo convaleciente, pues más o menos, pues unos 8 o 9 meses. Y en esos meses, él vivió como una gran batalla. Él había sido un guerrero, de hecho cayó herido en la defensa de un castillo, ¿no? Él había sido un guerrero, pero él vivió una batalla, la batalla más importante de su vida, que aconteció no con espadas y con armas, sino que aconteció dentro de él. Él, por una parte, soñaba, ¿no? Soñaba con ser un hombre pues, que alcanzase gran fama, que pudiese pues, alcanzar puestos importantes en la corte, dentro de la corte del emperador, conquistar muchas damas, todo lo que es un poco pues, el ideal, también un poco mundano, ¿no? Y por una parte él tenía ese deseo, y al llegar allí se encontró con que su cuñada, porque él era el pequeño de un montón de hermanos, su cuñada, él pidió libros de caballería, como si eso fuesen, yo qué sé, ¿no? Pues lectura un poco mundana, ¿no? Pidió libros de caballería, como si fuesen pues revistas del corazón, ¿no? Y le dijo su cuñada, no, aquí solo tenemos vidas de santos. El otro diría, jo, qué aburrido. ¿Sabes? Qué aburrido. Pero le dieron la vida de santos y él empezó a leerlas, porque claro, pues como no tenía otra alternativa y en aquel tiempo no había móvil, pues a ver qué hace, ¿no? Entonces se puso a leer la vida de los santos. Y él dice que cuando leía la vida de los santos, experimentó dentro de sí mismo, dentro de él, pues algo que le llamaba la atención. Porque decía, mira, yo cuando me pongo a pensar, me pongo a soñar despierto, ¿no? Me pongo a soñar despierto en ser un gran caballero, en tener muchos triunfos de batallas, en ganar y conquistar muchas damas, pues tengo un subidón que se dice, pero luego me quedo más vacío que un limón exprimido. No le decía así, pero más o menos, Él decía, tengo un subidón y luego me quedo más vacío que...
Sin embargo, cuando leo la vida de los santos, oye, pues eso me da una alegría que es constante y no me pega al bajón. O sea, me quedo como con una alegría que me dura todo el día. ¿Por qué cuando leo esto o cuando pienso y sueño, ¿no?, en historias mundanas, me pega el subidón y luego me pega el bajón? ¿Y por qué cuando leo la vida de los santos me mantiene una alegría constante, ¿no? ¿Y por qué me pasa eso? Qué curioso, ¿no? Entonces él empieza un poco como un discernimiento de qué cosas dan la verdadera alegría y qué cosas dan una falsa felicidad. ¿Dónde está la verdadera felicidad y la falsa felicidad? Entonces él comenzó a cambiar. Y entonces cuando vayáis a visitar la capilla, veréis que allí pone: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Él dijo: yo, mi vida, yo no lo voy a entregar a la vanidad, a la falsa gloria de este mundo, que es pan para hoy y hambre para mañana. Subidón y luego bajón. Subidón y bajón, como le pasa a mucha gente a las fiestas. Se sale de fiesta por ahí, se desfasa y se pega un subidón y luego le pega un bajón que no sabes tú. Yo no voy a entregar mi vida para eso. Yo voy a entregar mi vida para que pueda hacerme... Yo no voy a servir más que a un Señor, que es el Señor, pues el verdadero Cristo Rey, Señor de cielos y tierra, el que no me va a decepcionar nunca. Entonces el cambio de vida, le arreglaron porque tenía la pierna súper rota, le había pegado una bala de cañón en la pierna, le tuvieron que hacer alguna operación complicada, se quedó cojo para toda la vida, pero bueno, ni tan mal, se quedó cojo pero andando. La prueba es que salió andando desde Loyola hasta Manresa, hizo una peregrinación todavía algo más larga que el Camino de Santiago, y eso fue hace 500 años. Luego estamos ahora recordando que Ignacio de Loyola, se dice, tuvo su conversión y comenzó su gran andadura. Eso pasó al mismo tiempo que otro vasco, nacido muy cerquita de Loyola, en Guetaria, estaba dando la vuelta al mundo. Cuando Ignacio de Loyola tuvo su conversión hace 500 años, Juan Sebastián Elcano, que era de Guetaria, había comenzado a dar la vuelta al mundo, llevaba ya 2 años dándola, y le faltaba todavía un año más para llegar a Sanlúcar de Barrameda, a Sevilla, como aquel que dio la primera vuelta al mundo. Y los dos habían nacido muy cerca el uno del otro, En Loyola y de Loyola a Guetaria, pues habrá 20 kilómetros o 30. Pero quizás, ¿no? Pues digo que Ignacio de Loyola, pues es para nosotros, pues nuestro, pues el vasco o el guipuzcoano que ha tenido más eco en toda la historia, porque gracias a su vida ha habido otras muchísimas personas que han encontrado a Dios. Han encontrado a Dios. Yo a veces suelo poner el ejemplo de que si hay un estanque de agua remansada y alguien tira una piedra, plof, en mitad del estanque, comienzan a moverse ondas, ¿sabes?, que se van expandiendo, y eso pasó con Ignacio, que él entregó su vida a Dios, tuvo su conversión y comenzaron allí a cambiarse las cosas y a moverse las cosas, y ha habido muchísimas personas que a raíz de aquello pues se han acercado a Dios, y 500 años después aquí estamos nosotros hablando de él. Fíjate, y yo os puedo decir que yo, gracias a San Ignacio, en mi vida pues he descubierto cosas maravillosas, ¿no? Como por ejemplo hacer los ejercicios espirituales que él enseñó a hacer. Muchísimas gracias, ¿no? O sea que bueno, eso es lo principal. No dejéis de visitar Loyola dentro de vuestra peregrinación, porque para nosotros es como la joya de la corona, la joya de la corona, pues de esta tierra que habéis venido a visitar en este campamento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si os parece, hacemos pero bueno, oye, aquí a todos los que visitan les cuidáis así de bien, Qué bien. Bueno, pues vamos a hacer, si os parece, una tertulia, y si os ocurre preguntar cosas, etcétera, pues yo intento responder, de no ser que sea una pregunta pues muy, muy indiscreta, que en fin, no lo sé, pero vosotros seguro que esas cosas no las hacéis. Pasamos el micrófono. Venga, vale. ¿Hacer una pregunta por el micrófono? Que no sé quién lo tiene. Aquí tenemos un... ¿Cómo cree que está el
el cristianismo en el País Vasco? Bueno, a ver, curiosamente, ¿cómo está? Me has preguntado, ¿no? Sí. Mira, curiosamente el País Vasco ha sido de los lugares más con raíces religiosas más hondas de España, más hondas de España y o sea, yo incluso me atrevería a decir de los lugares con raíces religiosas más grandes del mundo, con una religiosidad popular potentísima, ¿no? De hecho, aquí existe un refrán que dice en vasco, ¿no? Que dice Euskaldun fededun, que traducido sería vasco creyente. Si eres vasco, eres creyente, porque casi no se puede separar ambas cosas, ¿no? Dice Euskaldun fededun. Si eres vasco, eres creyente. Bueno, fíjate, ese refrán existe, Ese refrán existe. Y el refranero, obviamente, suele ser significativo de lo que ha sido la cultura. Entonces, nuestras raíces religiosas han sido potentísimas, ¿no? Pero es verdad, ¿sabes?, ¿no?, que ha habido, ¿no?, crisis que nos han hecho temblar nuestras raíces. No creo que sea una crisis exclusiva del País Vasco, no creo que sea exclusiva. También otros lugares en los que también ha habido grandes raíces han tenido también esa crisis. El norte de España, que en un tiempo fue bastante más religioso, el norte, que el sur de España, en este momento se cambió el mapa. Y en este momento el norte es bastante menos religioso que el sur de España. Bueno, ha sido un fenómeno, un cambio grande, pero habría que, a la hora de hablar de por qué ha acontecido eso, pues supongo que la respuesta no puede ser sencilla, es una respuesta compleja, pero yo me atrevería a decir que entre los motivos puede estar que, bueno, igual el norte de España, pues en la revolución industrial, etcétera, fue más rico, económicamente más rico, y a veces la riqueza puede de alguna manera también corromper nuestros ideales religiosos. Como sabéis, hubo un tal Jesús de Nazaret que dijo, qué difícil será que un rico entre en el reino de los cielos, porque si nos apegamos a nuestro progreso, si el progreso humano, si hace que nos sintamos, ¿no?, como seguros de nosotros mismos, porque eso hace que podemos caer en la autosuficiencia. Creerte rico, yo he sido capaz de progresar, la riqueza nos puede convertir en soberbios. Entonces los países ricos de Europa, los países ricos, pues hoy en día tienen una crisis religiosa grande, porque quizás tienen el riesgo de tener una falsa seguridad, porque la riqueza me hace sentir que yo no necesito a Dios, soy rico, tengo lo que quiero. A eso también añádele que los conflictos políticos también a veces hacen mucho daño. Los conflictos políticos a veces hacen que se viva en la política como si la política fuese una religión, con mucha visceralidad, ¿no?, entregándole el corazón, ¿no?, el corazón a la política, y entonces cuando uno le entrega el corazón a la política no hay sitio para Dios. O sea que las razones, ¿sabes?, son complejas, son complejas. Yo me atrevo a señalar esas dos causas, pero está claro, ¿no?, pues que tenemos una crisis grande, no la voy a negar, una crisis grande, y que al mismo tiempo es un gran reto para redescubrir nuestras raíces cristianas. Yo quería preguntarle que si usted tuvo siempre claro su vocación y luego también que si podría darnos consejos para verla, o sea, para poder ver qué vocación tenemos cada uno y para ver si nos puede cundir cada vez más el rato de oración, porque hay veces que te puedes distraer un poco más. Así que es eso. Bueno, quizás yo cuando tenía vuestra edad, con vuestra edad, vosotros estáis en torno a los 15 años, por ahí más o menos, ¿no? Yo todavía, fíjate, todavía no había pensado en mi vocación, todavía no la había descubierto. Yo el descubrimiento de mi vocación pues fue con 16, 17 años, ¿sabes? Nunca había pensado que podía ser sacerdote, la verdad. No, es algo que no había entrado en mi horizonte, ¿no?
No sé si el Señor igual había intentado decírmelo y yo tenía los tapones puestos, no lo sé, pero la verdad es que no lo había escuchado, no tenía conciencia de ello. Incluso me acuerdo que estuve en unos ejercicios espirituales, en un retiro, en el que nos hablaron de la vocación, y me acuerdo que yo, pues, como decía, eso no es para mí, eso no es para mí, y entonces me acuerdo que el sacerdote nos dio un papel con citas del Evangelio sobre la vocación al sacerdocio y tal, ¿no? Y me acuerdo que ese papel se lo entregué a un compañero que sabía que iba para cura, y que, no, toma esto para ti, se lo di al otro el papel, fíjate, que ahora, por cierto, es cura también él, pero vamos, yo es que lo tenía fuera de mi radar, ¿no? Entonces no lo había pensado siquiera. Cada uno de nosotros tenemos un camino único, irrepetible, no hay dos vocaciones iguales, dos itinerarios iguales. Creo que es muy importante que uno lo que haga es confíe en que Dios ya te irá mostrando cuál es su camino, el camino que tiene pensado para ti, y que tú no tengas miedo alguno a lo que te vaya a pedir, ¿no? Porque lo peor que puede haber es que uno diga, Señor, lo que quieras, pero procura decirme esto. A ver, hombre, pero como tú le digas eso al Señor, pues entonces vamos mal, Vamos mal, porque, Señor, lo que tú quieras. Pero a ver qué me vas a decir. Pero, hombre, si vamos así, vamos mal. San Ignacio de Loyola, del cual os he hablado antes, en uno de sus ejercicios, dice que para buscar la voluntad de Dios tenemos que procurar lo de la santa indiferencia. ¿Qué es eso de la santa indiferencia? La palabra indiferencia solemos utilizar a nosotros en el sentido de ser un pasota. Es un tío indiferente, es un tío pasota. No significa eso. Santa indiferencia significa que tú digas, a ver, lo que Dios me diga, ¿me explico? Yo no me voy a emperrar ni en esto ni en lo otro. O sea, lo que Dios me muestre va a estar bien. Confío en ello. Yo no voy a estar yo diciéndole a Dios lo que tiene que decirme. Porque, hombre, si yo le voy a decir a Dios lo que tiene que decirme, a ver, estoy pretendiendo manipularle a Dios. Yo confío en que lo que Dios ha pensado para mí es bastante mejor que lo que a mí se me iba a ocurrir. Me fío más de eso. Entonces, yo creo que esa es la actitud clave para buscar tu vocación. Si no vas con las cartas marcadas. A ver, si yo estoy buscando lo que yo quiero buscar, incluso, no sé si habéis escuchado esto, ¿no? Pero el otro día escuché una cosa que decía, ten cuidado que cuando pidas un consejo, no estés buscando un cómplice. ¿Qué quiere decir esa expresión? A ver, si yo pido un consejo a ver qué me dicen. No estoy pidiendo que me digan lo que yo quiero oír. Porque entonces estás buscando un cómplice, no estás buscando un consejo. Yo lo que quiero es, a ver, eso es importantísimo, ¿no? Que yo vaya a Dios y esté abierto, ¿no? Abierto a lo que o sea, que no tenga miedo alguno, porque Dios me quiere a mí mucho más de lo que yo me quiero a mí mismo, ¿no? Luego adelante, ¿no? Y entonces, pues esa vocación se puede ir mostrando de muchas maneras, Pues porque algunos hemos tenido la suerte, ¿no?, de encontrarla, pues oye, pues en ese momento en el que pues estábamos en el discernimiento de la vida, porque esa edad suele ser una edad de discernimiento. Esos 16, 17 años que tú haces bachillerato, haces, pues eso, el examen de acceso a la universidad, y en ese momento estás en discernimiento, ¿no? Pero otros lo han buscado de otra manera, y entonces yo sobre todo diría una cosa: confianza, ¿no? O sea, porque Dios tiene para ti pensado un camino que te va a hacer feliz. Luego a confiar. Yo seré feliz no haciendo mi plan. No, si yo seré feliz descubriendo lo que Dios ha pensado para mí, ¿sabes? Para mí esa es la clave. Yo suelo decir que hay una diferencia así sustancial entre ser un inventor y ser un descubridor.
¿Qué diferencia hay entre inventor y descubridor? A ver. Que el descubridor descubre cosas que ya existen y el inventor pues las crea en su cabeza y las hace. Perfecto, o sea, respuesta perfecta. El inventor se saca en la idea que no existía y el descubridor saca a la luz lo que estaba ahí, ¿no? ¿Nosotros qué somos para descubrir nuestra vocación? ¿Inventores o descubridores? Descubridores. Nosotros no somos inventores, somos descubridores. Tener eso claro es que es clave. Que tú no eres un inventor, hombre, que eres un descubridor. Pues vamos a ver, Dios ya nos lo mostrará. Pero yo no voy a inventar mi vocación, como la invente la picio, fíjate. Es que el que invente su vocación, la picia. Porque seguro que hace un engendro que le sale la cosa fatal. Juega a ser Dios. El que invente su vocación juega a ser Dios. Y le va a salir mal. Y nosotros vamos a descubrirla. Yo creo que esa es la clave. Que hay veces que nos distraemos con la oración y que si nos da alguna recomendación para centrarnos más en la oración. Bueno, pues mira, echando mano de San Ignacio de Loyola, que también San Ignacio de Loyola también aborda esa cuestión. San Ignacio de Loyola, para ayudarnos a hacer oración, él dice, a ver, composición del lugar. ¿Qué quiere decir? Utiliza tu imaginación, utiliza tu imaginación para si vas a hacer una meditación, una oración sobre un pasaje evangélico, tú métete en ese pasaje evangélico. Y si, por ejemplo, vas a meditar sobre el nacimiento de Jesús en Belén, pues dice San Ignacio, pues mira, tú descubre que tú estás presente en aquella cueva de Belén y tú sé el pastor que lleve, ¿no?, pues los presentes a Jesús. Y estate también atento, ¿no?, a escuchar el canto de los ángeles. Y cuando igual la Virgen María te dice, me lo coges un momento que tengo que hacer no sé qué, pues cógeselo. O sea, San Ignacio de Loyola te dice que hagas una composición del lugar, porque con la imaginación es difícil luchar, ¿sabes? Lo que hay que hacer es, si no puedes con un enemigo, únete a él. O sea, tú coges esa imaginación, intégrala en lo que estás. Luchar contra la imaginación para intentar quedarte en el vacío, como hace hoy en día, por ejemplo, el Zen y todos estos métodos, ¿no?, que te dicen, venga, tenemos que hacer un vacío interior, tenemos que hacer un control mental en el que yo no piense en nada. A ver, eso, aparte de todo, es imposible. Aparte de poco humano, no es posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues servirnos de la imaginación para introducirnos en la escena evangélica en la que meditamos y pensamos, y tener coloquios, dice él, ten un coloquio con el pastor, ten un coloquio con San José, que está allí y tal, ¿no? O sea, bueno, yo creo que ese es el método ignaciano, de la composición del lugar. Luego también San Ignacio de Loyola dice, cuando vayas a rezar, antes de ponerte a rezar, haz una oración preparatoria. O sea, es decir, para ponerte en presencia de Dios, piensa delante de quién estás, pídele que te ayude, y entonces entras ya en la oración. Es como cuando uno va a una iglesia, al entrar, pues primero igual tiene que dejar fuera el perrito, no va a andar con el perrito dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, hoy en día puedes ver de todo, pero bueno, a ver, o sea, tiene como una preparación antes de entrar dentro, ¿no? Pues también uno, antes de meterse en la oración, hace una oración preparatoria y después hace una composición del lugar. Imagínate la escena, métete en ella, ten un diálogo, ten otro diálogo. Este método de oración ignaciano, que se añade a otros métodos de oración, pues porque en la vida de la Iglesia también los santos nos han ofrecido métodos de oración, cómo orar, ¿no? ¿Qué métodos? Pues es interesante, porque es una cosa que, oye, que sobre todo cuando uno pues está teniendo dificultades, dice, voy a seguir estos pasitos, voy a seguir estos pasos como una forma de
de tener mi experiencia de oración. Que si nos puede dar algún consejo para hacer bien apostolado y hablar un poco del apostolado. Muy bien. Bueno, sobre todo yo creo que para hacer apostolado es muy clave el que uno, personalmente, él esté enamorado. Eso de que solo los enamorados se enamoran es verdad. O sea, hacer apostolado no es que me han dicho que tengo que hacer apostolado. A ver si busco un rato. Bueno, a ver, venga, aquí, voy a hacer apostolado de 4 a 5. A ver, eso no... El apostolado no es algo artificial, como cuando uno dice, vamos a rodar un vídeo. No, eso no es cámaras, acción, hagamos apostolado. Sino que el apostolado es que, lo lógico, es que cuando uno está enamorado, le sale por los poros. Le sale por los poros, lo transmite, eso es como cuando uno pues es un forofo voy a decir nombres, para no entrar en conflictos, ¿no? Cuando uno es un forofo de un determinado equipo de fútbol, bueno, pues ¿cómo hace apostolado? Entre comillas, ¿no? A ver, pues es que no hace falta que le digas nada. Forma parte de su ADN, Esto es importante, entender que cuando uno está enamorado, luego, el amor suele ser muy creativo. El amor es creativo. Y el amor tiene la capacidad de, cuando ve a una persona, dice, jo, qué pena que cuánto me gustaría que este tío conociese a Jesús, ¿no? Y entonces el amor es creativo. Y dice, pero a este no se lo puedo decir así, a este ya se lo doy de otra manera. Venga, a este le invito yo a un partido de fútbol, a este no sé qué, ¿sabes? Es decir, el amor es creativo para buscar fórmulas de entrar con las personas. Tenemos que, para poder hacer apostolado, yo creo que hay 2 condiciones. Tú estar muy enamorado. Segundo, a la persona a la que vas a dirigirte, pues quererla de verdad, quererla, porque cuando a alguien se le quiere, oye, me intereso por sus cosas, me intereso de verdad por él, y entonces como sé también él por dónde respira y por dónde va, eso me da pie para yo tener la creatividad de saber por dónde entrar a la persona. Ahora, si tú a alguien no le quieres ni le conoces y empiezas a hacer apostolado, pues puede ser como un meteorito que viene del cielo que le cae una pedrada encima. Pero claro, porque no has empezado por conocerla, por quererla y por saber cómo respira. Entonces a las personas hay que quererlas profundamente y entonces uno sabe por dónde entrar a la gente. O sea, yo creo que la clave es, primero, tú estar enamorado, eso es lo principal. Segundo, querer a las personas, conocerlas, tener una empatía con ellas. Y luego que el Espíritu Santo te ilumine, que seguro que te dará la creatividad. Si no entras por la chimenea, entras por la ventana, ¿sabes? Porque a partir de allá el Espíritu Santo es creativo y te va poniendo en el camino las formas, porque también suele haber a veces ocasiones que uno no puede forzar la oportunidad que Dios te da de, como cuando te dejan una pelota botando delante tuyo, ¿no? Hombre, se me han dejado la pelota botando, tendré que pegar un chute, ¿no? Pues también en el apostolado a veces pasa eso, que te dejan la pelota botando y dices tú, pues ha llegado mi momento, porque hasta ahora igual pues era un poquito artificial que yo chutase la pelota, pero ahora viene. Antes he dicho que había un poco, por así decir, de crisis. Es muy complicado ser obispo ya de, por así decir, de una ciudad. O sea... Bueno, vamos a ver. La vocación, todas las vocaciones, obviamente, todas las vocaciones son un reto, son un reto. Es verdad que la vocación de ser obispo es algo que te supera. Claro, se te encomienda, ¿no?, algo tan potente, o sea, la evangelización de una diócesis, y dices tú, madre mía, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Yo a veces, os voy a decir que cuando voy, por ejemplo, igual por la autopista y veo y paso, ¿no?, y veo grandes edificios y digo, madre mía, y todos los que viven en estos edificios, pues el Señor me los ha encomendado, ¿sabes?, ¿no? ¿Y cómo llegamos a todo eso? De vez en cuando se me pasan cosas por esas por la cabeza, ¿no? Es un poco de impotencia, claro que sientes impotencia, ¿no? Pero creo que la encomienda que el Señor le hace a un obispo no la recibe él solo. O sea, un obispo, aunque, bueno, pues él ha sido consagrado y ha recibido el sacramento, ¿no?
pero él no está solo, sí que siente en una gran medida que el pueblo de Dios le encomienda. O sea, eso a un obispo le emociona, ¿no? Le emociona ver cómo mucha gente reza por él, mucha gente que suele decir, pues Padre Nuestro por el Papa y sus intenciones, por el obispo y sus intenciones, y eso te hace caer en cuenta que hay como una corresponsabilidad. No solo tú vives la responsabilidad, el pueblo de Dios sabe que tenemos que ir todos a una en esa, ¿no? Y de las cosas que os puedo decir que más me han emocionado es ver cómo hay personas que se toman súper en serio, pues eso, la oración por sus pastores, porque saben que sus pastores les superan. Os voy a contar una anécdota, que a veces las anécdotas también se nos quedan más fuertes, ¿no? Yo en Radio María durante muchos años pues he tenido, todavía tengo, pero antes tenía un programa diario, ¿no? De explicación del catecismo, etcétera. Y los últimos 15 minutos entraban personas en directo, por teléfono entraban en directo y hacían preguntas. Que yo decía, algún día tendremos algún disgusto, pero claro, eso de entrar en directo sin filtro en ninguno y sale uno y te lanza una pregunta, pues tiene su riesgo, claro, tiene su riesgo, porque de repente puede entrar un tío allí y suelta, yo que sé, delante de toda España en directo, suelta una burrada, eso puede ocurrir, yo que sé, una blasfemia, lo que sea. Oye, nunca ocurrió en montones de años, que estuve yo 1 hora en directo todos los días en la radio, Pero claro, era un momento en el que tú respondes las preguntas y te puede venir una pregunta de cualquier cosa, de cualquier manera, bueno. Y entonces me encontré con una persona, con una señora, con una mujer de Dios, ¿no? Que un día me saludó, que sepa usted que rezo por usted, que tal, no, yo todos los días rezo rosario por el Papa, por la Iglesia, y va y me dice, y por las mañanas cuando escucho el programa que hace usted, y entran las preguntas en directo, me dice la mujer, yo me pongo de rodillas y con los brazos en cruz rezo por usted. Yo dije, madre mía, me dejó helado, claro. Me dejó helado porque yo me imaginé, o sea, que yo estoy respondiendo y esa mujer está haciendo eso. Pongo este ejemplo, que ya sé que es un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Pero pongo este ejemplo para caer en cuenta de que tú no te sientes solo. Claro que ser obispo pues es algo que te supera completamente, y si lo ves desde ese punto de vista dices, no puedo y dimito, pero sin embargo yo creo que Dios ha puesto las personas adecuadas para acompañarte y para que entre todos hagamos uno, porque en la Iglesia existe una comunión, decía San Agustín, cor unum et anima una, un solo corazón, una sola alma. Entonces, eso también yo lo he vivido y no me siento solo, me siento verdaderamente acompañado. Entonces, eso es muy distinto. Yo quería preguntar, en estos momentos en los que, en algunos aspectos a lo mejor el mundo se está acercando a Dios, pero en otros parece que se está alejando, temas así complicados que no estén de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, tipo la sexualidad o la familia, el matrimonio, tal, ¿cómo podemos vivirlos nosotros mejor o formarnos mejor y luego dar luz a otras personas que no los entienden o que está ahora mismo muy difícil de entender la doctrina cristiana, vamos? La verdad es que es curioso, ¿no? Porque hoy en día igual pues esta especie de ideología anticristiana o que ha roto con las raíces cristianas se caracteriza sobre todo por eso, ¿no? Por la bandera, por ejemplo, en torno a la ideología abortista, por ejemplo, la eutanasia, cuestionar el matrimonio y muchas cosas, ¿no? A ver, dices tú, ¿cómo dar una respuesta a ello? A ver, pues no digo yo que no haya momentos en los que no haya que debatir. También habrá momentos en los que haya que debatir, dar razón de nuestra fe, explicar muchas cosas. Pues por ejemplo, pues cómo creemos en que la vida, pues comienza pues en el momento de la concepción, y que la vida no comienza
en un consenso político, no, comienza en una concepción biológica. Eso me explico, o sea, habrá momentos en los que uno tiene que argumentar y arguir, ¿no? Bien, pero os voy a decir una cosa, que la mayor aportación que se puede hacer no es tanto el debate, no, porque por desgracia nuestra experiencia nos dice que el debate gana a poca gente. En todo caso, el debate hace que alguno no se aleje, sino que él se esfuerce, pero yo no tengo la experiencia de que en muchos debates alguien que estuviese equivocado haya dicho, pues tiene usted razón, pues a partir de ahora voy a cambiar. Madre mía, eso es un milagro, que en un debate alguien comience pensando una cosa, que tú le digas que no, que la vida comienza en la concepción, no comienza porque un político diga, a partir del mes cuarto ya es vida humana. No, mira, eso no es así, eso es una invención de un político. No conozco a nadie que en un debate político o en un debate moral de repente se haya convertido. Sin embargo, sí que voy a decir una cosa, el ejemplo de una vida feliz, familiar, arrastra. O sea, cuando alguien tiene una vida, Dios le da la gracia, ¿no?, de formar una familia, vamos, que visiblemente hablando es feliz, que se abre a la vida, a la transmisión de la vida, que uno ve, pero qué gozada de familia, ¿no? Pero qué niños tan felices y que comparten un proyecto. O sea, cuando uno ve eso es atrayente, Y entonces ama la vida, porque yo creo que la crisis de la familia, la crisis de tal, es una crisis de esperanza. ¿Por qué, por ejemplo, Occidente ahora mismo envejece y casi no tiene hijos, ¿no? Occidente está envejeciendo, hay una crisis de natalidad como jamás había existido. Pues porque yo creo que hay una crisis de esperanza. Porque alguno puede decir, no, pero es que también las cosas están complicadas económicamente, porque también los pisos son caros. Sí, económicamente complicadas. Díselo eso a nuestros padres y abuelos, ¿no? A nuestros abuelos, a ver cómo estaba de complicada la vida en su tiempo y echaron para adelante de una manera que o sea, el problema no es fundamentalmente económico. Y además la prueba es que la gente que tiene más medios económicos, la gente de una clase económica más alta, ¿qué pasa? ¿Que tiene más hijos? ¿Qué va? Tienen menos. Con lo cual, el problema no es ese. El problema es tener esperanza, o sea, es decir, amar la vida. Y si uno ama la vida, se tira a la piscina y es capaz de ponerse el mundo por montera y crea una familia que es alguien que se la juega por algo en lo que cree. Y eso enamora, eso llama la atención. Me decía el otro día, ¿no?, una mujer, el otro día, no, hace ya unos meses, me decía que había estado en el médico y que una mujer que es madre de familia numerosa, ¿no? Había estado en el médico y entonces su médico de cabecera, no sé, como venía, ¿no?, tal, y salió a colación algo de que ella los domingos solía ir con sus hijos, ¿no?, pues a la parroquia. Y la médico le dice, sí, ya te suelo ver por el balcón. ¿Usted me conoce? Sí, yo te suelo ver por el balcón. Dice, yo todos los domingos, dice, me levanto tarde, pero me levanto a ver el espectáculo de cómo sales tú con todos los niños a misa y yo desde el balcón os miro pasar, ¿sabes? O sea, fíjate, su médico de cabecera le había llamado la atención que una familia numerosa, pues en aquel barrio, pues igual, como te descuides, solo iban ellos a misa. Pero la médico se había quedado con ellos, ¿sabes? Y decía, sí, yo a usted le conozco, si todos los domingos salgo al balcón para ver el espectáculo, cómo salen todos los niños y todos se meten allí, todos van a misa diciendo, es el espectáculo del barrio de los domingos. Y yo dije para mí, fíjate cómo se ha quedado con ese, o sea, el impacto que esa familia ha causado. O sea, ha causado un impacto, porque es un testimonio diciendo, y estos son felices, o sea, esta apuesta es posible esta apuesta, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes aportaciones, ¿no?, que se puede hacer al mundo es
Sí, formarnos para poder dar razones y rebatir muchos errores que hay. Sí, sí, pero lo principal es dar testimonio de lo que es la maravilla de una familia que es feliz y que es una gozada y que nuestro mayor, o sea, la mayor riqueza que tenemos es la familia en la que hemos nacido, ¿no? La familia en la que hemos nacido. Yo procuro por ahí hablar de mi familia todo lo que puedo y contar cosas que me dijeron mis padres. Ya han fallecido los dos, ¿no? Pero a mí me encanta contar anécdotas que mi padre yo he visto en mi padre o mi madre, para que se note que yo vengo de donde vengo y que yo no soy, o sea, no me explicaría, no sería yo quien soy si yo no hubiese recibido de la familia todo lo que he recibido, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser un auténtico tablón de anuncios de nuestra familia, ¿sabes? A mí me parece que esa es la clave aquí, ¿eh? Quería preguntar una cosa en San Sebastián, en el País Vasco en general, ¿cómo era lo de los católicos y los sacerdotes y todo esto? ¿Cómo lo pasaban durante la ETA y las manifestaciones? Pues lo que pasa, pues eso. Bueno, a ver, esos años tan duros y terribles, ¿no?, que han existido de la presión terrorista de ETA, pues han sido años en los que ya me he enterado que habéis estado en la exposición esa de Vitoria, estuvisteis, ¿no? Sí. Yo no he ido a verla todavía, a ver si puedo ir a verla, ¿no? Pero bueno, además a un pajarito me ha dicho que hasta os entrevistaron y todo allí, ¿eh? Qué bueno. Bueno, a ver, está bien esas exposiciones, está bien, porque luego viene gente joven como vosotros, que aquello no lo vivió, y parece como si eso no hubiese ocurrido, ¿sabes? Sin embargo, yo cuando tenía vuestra edad, aquello era tremendo, ¿no? Y entonces, en el ambiente de San Sebastián, cuando yo tenía vuestra edad, la presión mayoritaria de los jóvenes de aquel momento en San Sebastián era pues todos jalear y aplaudir a la ETA, ¿sabes? La mayoría de los jóvenes de aquel momento histórico, cuando yo tenía mis 16, mis 17 años, pues estaban en ello, y en nuestra clase éramos un pequeño grupito de chicos que estábamos un poquito junto con el sacerdote, que era el capellán. Teníamos un pequeño un grupo, pero que éramos muy minoritarios. Igual en clase seríamos, yo qué sé, 4 o 5. Y la clase entonces era muy grande, no como es ahora. Igual seríamos 50 en clase, Y de 50, pues allí éramos 4 o 5 que formábamos parte del grupito. Y estábamos muy marcados. O sea, a ver, entonces la verdad es que sí que recuerdo que en aquel momento había una gran presión. Y por ejemplo, mataron al padre de un compañero de clase, mataron, pues porque, bueno, pues eso, ¿no? Pues siempre lo que hace el terrorismo es que, pues buscando como si hubiese una razón para matar a alguien, ¿sabes? Pues es que ha sido no sé qué, tal. Entonces me acuerdo que en aquel momento, pues se produjo pues una gran crisis, porque habían matado, pero nada, pues como era aquel momento, fuimos pocos al funeral, poquitos, porque era terrible aquello, porque casi no se podía hablar, había un miedo grande, ¿no? Y luego pasó un tiempo y entonces se convocó una huelga, pues porque si a un etarra le habían disparado y tal, y se convocó una huelga para hacer huelga. Entonces me acuerdo que los que formábamos ese grupito, ¿no?, ese grupo de cristianos en el colegio, nos juntamos y dijimos, oye, ¿qué hacemos? Y se convocó una asamblea. Había estado todo el mundo en la asamblea. Y me dijeron, habla tú. Joder, yo estaba, ahora aquí pareceré yo valiente hablando, pero a ver, yo estaba allí que yo creo que tendría un charco alrededor, vamos. Y estaba un poco muerto de miedo. Y me acuerdo que sí, que cuando se convocó la asamblea, que era para hacer una huelga y tal, ¿no?, yo levanté la mano y les dije, oye,
Aquí mataron al padre de un compañero de clase. Me mataron, ¿no? Hace un mes no hicimos asamblea, no hicimos nada. Al funeral fuimos 4. Y ahora vamos a hacer una huelga porque han matado a un etarra, que lo lamentamos mucho, pues en no sé qué lugar. Yo creo que nosotros lo hemos hablado y no vamos a votar que no, es que no vamos a votar, vamos a ir a clase, a que nos den la clase, y la clase nos la han dado y no se repite, porque tenemos derecho a que nos den la clase. O sea que nosotros nos vamos, hoy cogimos y nos fuimos. Pero claro, eso se cuenta ahora fácil, ¿sabes? Pero en aquel momento, pues dar aquel paso, pues fue un paso duro, pero que yo os puedo decir que en la vida de un joven, cuando alguien da un paso en conciencia y se marca delante de los demás diciendo, pues yo no paso por ahí porque yo en conciencia no puedo hacer esto, pues yo creo que aquello fue importantísimo en mi vida, fue importantísimo, porque es un momento en el que no te importa el qué dirán, es un momento en que tú has roto ya imagen, es un momento en el que, a ver, ¿sabes? Si te han puesto un San Benito, pues que te lo han puesto, pero es muy importante actuar en conciencia sin que el ambiente dominante sea el que decida por ti. Porque si uno, ¿sabes?, está bajo una presión dominante y esa presión es la que tú, a ver, ¿qué tengo que hacer para no llamar mucho la atención?, ¿sabes? En ese momento tú estás perdido, estás perdido. Bueno, dentro de la pregunta que tú has hecho, ¿no?, pues te respondo un poco en primera persona, en primera persona, en el sentido que creo que también ha habido, ¿no?, pues momentos en los que la fidelidad a nuestra conciencia nos ha puesto en momentos de aprieto, en momentos de aprieto. Pero yo creo que por ahí hay que pasar, hay que dar la cara, ¿no? Y entonces Dios te da la gracia luego de ser libre, Bueno, yo ya he roto imagen, me explico, y a partir de ahora me va a ser bastante más fácil decir lo que pienso. Porque como ya me he quedado marcado más que la pera, a partir de ahí tendré más libertad para expresarme. Entonces eso es así, Yo creo que cuando ocurren cosas como aquellas que ocurrieron, etcétera, es muy importante actuar en conciencia y no bajo la presión del ambiente que nos ha tocado vivir. Hay una frase de Chesterton que dice, ¿no?, el cristianismo nos libera, es el único que puede liberarnos de ser esclavos del tiempo y el lugar en el que has nacido. Porque uno ha nacido en un tiempo y un lugar, y eso le puede hacer esclavo de ese tiempo y ese lugar. Porque en ese lugar en el que ha nacido, en ese tiempo en el que nació, había un ambiente y se pensaba así. Entonces, ¿sabes?, es difícil que tú te salgas de la fila, de no ser que tomes a Jesús como referencia de tu vida, de no ser que tomes al Evangelio como referencia de tu vida. Entonces, aunque el ambiente mayoritario diga lo que diga, tú eres libre. Porque no actúas por la mayoría, actúas por tu fidelidad en conciencia al Evangelio de Jesús. Eso es muy importante. ¿En qué consisten los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? Pues tú, que conste que no le he pagado, pero yo esperaba que alguno hiciese la pregunta, pero que conste que no le he pagado. Pues mira, te agradezco mucho la pregunta. Te la agradezco porque yo soy un enamorado de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y os voy a decir que desde que tenía mis 16 años, todos los años los hago, y es como mi momento fuerte del año, Como cuando uno tiene la ITV del coche, ¿sabes? Tiene la ITV y va con el coche y le pegan un repaso al coche, ¿no? Yo así vivo. A ver, los ejercicios espirituales de San Ignacio son: él, cuando salió, como os he contado, que se fue andando desde Loyola hasta Manresa, en Manresa vivió en una cueva varios meses. Y mientras que vivía en esa cueva, él fue poco a poco poniendo por escrito, fue dando forma a las grandes intuiciones que él tenía, ¿no? Entonces, él hizo como un itinerario en el que cuando uno se retira, es como un retiro de X días. Bueno, él lo pensó para 30 días, pero claro, 30 días de ejercicios espirituales no es tan fácil. A ver,
Yo los he hecho 2 veces en mi vida, de 30 días, que ha sido antes de ser cura y luego a los 17 años, a los 14 años de cura. Los he hecho 2 veces en mi vida, de los 30 años, perdón, 30 días. Pero generalmente se suelen hacer más reducidos, ¿no? Pues de una semana o de X días, tal. Entonces, hay un itinerario que está pensado por San Ignacio y la primera piedra que él pone es la meditación que llama principio y fundamento, que es, ¿cuál es el fundamento de mi vida? Él medita y dice, ¿cuál es el principio de mi vida? ¿Yo para qué he sido creado? ¿Para qué me creó Dios? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Es que eso es muy importante, ¿no? A ver, para entender de dónde vengo y a dónde voy, Dios me creó, ¿para qué? Entonces comienza San Ignacio y al ejercitante, al que hace el retiro, le invita a hacer esa meditación sobre principio y fundamento. Y luego él te va conduciendo a través de pasajes evangélicos. Llega, por ejemplo, otra meditación que se llama las 2 banderas, porque él tenía tradición militar, ¿no? Dice, hay 2 banderas, hay 2 ejércitos, el ejército de Cristo y la bandera del mundo. ¿Tú a cuál de los 2 sirves? ¿A quién tomas, no? ¿A quién sirves? ¿Sirves a Dios o sirves a este mundo? Y él te va guiando desde los convencimientos espirituales que él tuvo, te los propone a ti como meditaciones para que tú las hagas, y es un itinerario. Luego comienza con la vida de Jesús, desde su infancia, vida pública, muerte, resurrección, y si comienza con la meditación de principio y fundamento, termina con una que dice contemplación para alcanzar amor, que es que ahora que ya he contemplado pues todo el recorrido, ¿no? de la vida de Jesús y toda la historia de la salvación, ahora a Dios le pido que me llene de amor, ¿no? Bueno, se hacen en silencio los ejercicios espirituales, y también os voy a decir que de las cosas que Dios me ha permitido hacer como sacerdote en mi vida, de las más potentes ha sido dar ejercicios espirituales y para jóvenes, ¿sabes? Y para jóvenes, porque es un momento en el que te das cuenta de que un joven se puede poner verdaderamente delante de Dios, preguntarse por qué sentido tiene mi vida, ¿sabes, no? Y entonces, bueno, pues eso básicamente son los ejercicios espirituales, ¿eh? ¿Cómo vive las críticas al cristianismo como obispo? Bueno, ¿cómo vivo las críticas? Para empezar, creo que es muy importante no ser vulnerable ante las críticas. No que te ponen a parir en un sitio y me quedo hecho plof, ay, me han criticado, me quedo hecho polvo. Mira, como vayas así en la vida, vamos, vete a casa rápido, ¿sabes? Porque si uno resulta que es vulnerable, y porque te pongan a parir, te vas a quedar plof, no puede ser. O sea, creo que también hay que tener fuerza interior, porque hoy en día que te pongan a parir es muy fácil. ¿Explico? Luego además estamos en un mundo en el que todo el mundo pone a parir a todo el mundo. Te asomas a las redes sociales, seguro que ahora mismo en las redes sociales estará alguno diciendo burradas. No sé qué, bueno, no quiero soltar palabrotas, pero vamos, o sea que eso es muy típico. Eso, a ver, yo veo en las redes sociales y veo pues cualquier anécdota, ¿no? Un poquito hay que reírse. Un poquito hay que reírse. Es muy importante reírse de uno mismo. Quitarle hierro a las cosas, esto es importante. Como te tomes las cosas con amor propio, no puede ser. Tenemos que amar a Dios, no tener amor propio. Yo le escuché a un compañero obispo decir lo siguiente, y procuro seguirlo, aunque soy un pecador, como todos vosotros, pero procuro seguirlo. Él decía, cuando la gente cuestione a Dios, yo no me callaré nunca. Cuando la gente se meta con la Iglesia, bueno, miraré de la prudencia de decir o de callar. Ahora, cuando la gente se meta conmigo, pasaré de defenderme completamente. Y me parece muy auténtico. A ver, el obispo está para defender a Dios, para defender el Evangelio,
para hablar de la Iglesia, lógicamente con prudencia, pero yo no estoy para defenderme a mí mismo, ¿sabes? Que se meten conmigo, pues mira, a ver, ¿sabes? Pues que les aproveche, o sea, o sea, y yo también intentaré ver, aprender, y porque siempre también las críticas aprendes cositas, ¿eh? Aprendes cosas, si no estás, o sea, si no tienes amor propio, uno dice, bueno, ese me pone a parir, pero es verdad que de lo que me está diciendo alguna cosa puedo aprender, ¿eh? Pero creo que esto es importante, o sea, y creo que nosotros estamos para servir a Dios y no nos tiene que importar nuestra fama, qué dirán de mí, que me critican, no me critican, es que caer bien a todo el mundo es complicado, ¿eh? Y además te voy a decir una cosa, que hay un pasaje del Evangelio que supongo que os sonará, que dice, ahí si todo el mundo habla bien de vosotros, qué peligro. Eso lo dice Jesús. Ahí si todo el mundo habla bien de vosotros, échate a temblar. Pues porque si los lobos hablan bien de la oveja, poco raro, ¿no? Algo raro ha pasado ahí. No sé, ¿qué ha sido eso? No sé, ¿eh? A ver, a veces nos tiene que preocupar ser un queda bien. Qué guay, qué tío tan guay. A ver, si yo ahora mismo me pusiese a decir tonterías me refiero, pues eso, ¿no? Pues sería un obispo súper simpático, súper simpático. Tú imagínate, bueno, el obispo San Sebastián ha dicho que está a favor del aborto, el aborto no sé qué, no sé cuánto. Joder, vamos, tendría todos los telediarios para mí. Pero a ver, lo estaría haciendo el payaso. O sea, estaría buscando mi fama, Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, las críticas, tenemos que aprender de ellas lo que haya que aprender, pero no ser vulnerables ante ellas. No, nosotros no tenemos la vocación que tenemos para buscar fama. El que busque fama, por Dios que vaya a otro lugar, porque hoy en día yo creo que no se le ocurriría a alguien por tener fama, pues ser sacerdote ni obispo. Buscamos la gloria de Dios, no buscamos la propia gloria. Aquí hay que hacer una opción en esta vida. San Ignacio de Loyola dice, el hombre ha sido creado para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Y entonces la gran batalla de San Ignacio fue, ¿yo que busco la gloria de Dios o mi vana gloria? Por eso me parece importante, ¿no?, la pregunta que has hecho, pero yo creo que hay que responderla diciendo, bueno, pues acojamos, aprendamos de toda crítica lo que podamos aprender, pero no siendo vulnerable ante ella, ¿sabes? Sin quedarte hecho polvo. ¿Y cuáles son las principales funciones y obligaciones de un obispo? ¿Qué consiste? Bueno, pues mira, según se nos dice en el ministerio, tres son las principales funciones de un obispo. En la misma línea, ¿no?, que la de un bautizado, te advierto, porque un bautizado es sacerdote, profeta y rey. Esas tres funciones del bautizado, también en el ministerio episcopal son, por una parte, profeta, tiene que predicar. Un obispo tiene que proclamar la fe. Bueno, ahora lo estamos haciendo en modo tertulia, en modo tertulia, pero estamos haciéndolo. También se puede hacer en modo YouTube, ¿no? YouTube también se podrá hacer, ¿no? ¿Por qué no? También se puede hacer en modo redes sociales, ¿no? También se puede hacer, pero proclamar, insistir a tiempo y a destiempo, ¿no? O sea, el primer cometido de un obispo es proclamar la buena nueva, proclamar la fe. El mundo necesita escuchar la buena nueva y creo que hoy en día hay que buscar también las formas para hacerlo. Por ejemplo, si nosotros estamos grabando, ¿no?, estamos grabando esta tertulia con vosotros, ¿por qué la estamos grabando? Hombre, pues porque entendemos también que esta forma de comunicación es una forma también nueva, una forma auténtica, real, de ver también cómo la Iglesia expresa, ¿no?, expresa el mensaje que Jesús le encomendó. Ese es el primero. Segundo dice sacerdote. El obispo celebra los sacramentos y
Es verdad que esa también es una función compartida con los sacerdotes, igual que también la de predicar, pero es que además el sacerdote, el obispo, como tiene la plenitud del sacerdocio, puede celebrar los 7 sacramentos, cosa que hay algunos sacramentos que son la confirmación y el orden sacerdotal que están reservados para el obispo. Para un obispo, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo más para el obispo? Para un obispo lo más es ordenar sacerdotes. O sea, la ordenación sacerdotal, que un obispo pueda ordenar sacerdotes, que eso solo lo puede hacer él, no lo puede hacer otro sacerdote, pues es el momento en el que está teniendo una gran finalidad, confirmar jóvenes. Ayer estuve yo confirmando jóvenes también en un pueblo aquí de la diócesis. Entonces, el sacerdote tiene 3 funciones, el obispo tiene 3 funciones: predicar, santificar, celebrando los sacramentos, y tercero, gobernar, regir, que igual es un poquito lo más, no sé si decir antipático, ¿vale? Porque siempre gobernar es algo que tiene sus complicaciones, pues porque a uno le entiende bien lo que has decidido, otro no lo entiende tan bien, pero es completamente necesario gobernar. Gobernar, pues por ejemplo, para decidir por dónde vamos en la diócesis, los sacerdotes cómo atienden las parroquias, cómo atendemos los hospitales, montones de los colegios, etcétera, ¿no? O sea, se requiere obviamente el gobierno de la Iglesia, la toma de decisiones para llevar adelante, ¿no? Por lo tanto, estos 3 ministerios, profeta, sacerdote y rey, que por cierto los tenéis también vosotros como bautizandos, son también traducidos al obispo, a la vida del obispo, las 3 grandes ocupaciones. Y ahora en concreto estamos haciendo la primera, que es la de predicar, que es la de ser testigo, pues en tono diálogo y en tono encuentro como el que estamos teniendo. Pero ha sido pues un placer, obviamente, ¿no? Pues un regalo, pues el poderlo hacer con este formato, que lo hacemos con vosotros.